Damos gracias a Dios porque hoy nos ha permitido un nuevo día. A veces la gente piensa que merece las cosas y no es así. Si Dios nos pagara conforme a nuestra vida, sabemos que es lo único que realmente tenemos bien merecido. Si el Señor nos pagara como nosotros lo hacemos, no habría salida para nosotros. Hoy no hubiéramos abierto nuestros ojos. El día de ayer no hubiera habido alimento en nuestra mesa. Si fuera conforme a nuestras obras, realmente mereceríamos nada, absolutamente nada. Y es por eso que cada domingo nos reunimos y hacemos lo que hacemos no para satisfacer nuestro entendimiento de religión. No, si esa es nuestra idea, estamos equivocados. Domingo a domingo nos reunimos para recordar y agradecer tanta misericordia de Dios en nuestras vidas. Pudiéramos cantar cualquier tontería y pudiéramos cantar a cualquier otra cosa, pero no, eso no es correcto. Hoy en día la gente le canta a la prostitución, le canta al engaño y gozan esas canciones que son vergonzosas. Esta mañana hemos alabado el nombre de nuestro Señor. Esta mañana hemos cantado a Él y solamente a Él. Dime si eso es vergonzoso. Absolutamente no. Y es por eso que durante esta reunión todos guardamos silencio, compostura, porque las Escrituras nos dan un entendimiento de que cuando dos o más están reunidos en su nombre con las intenciones correctas, Él está en medio de nosotros. Delante de los presidentes nos quitamos la gorra, nos inclinamos, guardamos silencio. Este rey es más grande que cualquier presidente y hoy está en medio de nosotros. Y por eso en esta mañana le rogamos a Él, porque Él nos escucha. Él atiende en nuestro llamado si es que caminamos en humillación, en humildad, en reverencia a Él. ¿Por qué no me acompañas y oramos delante de Él? Con tus propias palabras y le decimos que nos acompañe durante esta mañana, que nos dé entendimiento para saber más acerca de Él, para aprender acerca de su presencia, de quién es Dios. Oremos, hermanos. Amado Señor, Dios grande y Dios soberano, el Dios que es sobre todas las cosas y que aún siendo Dios, extiende misericordia para esta pobredumbre que somos nosotros. En esta mañana, Señor, nos hemos reunido para agradecerte, para bendecirte, para recordar, Señor, que si hay respiro en nuestros pulmones es porque hoy has tenido misericordia en esta mañana una vez más para cada uno de nosotros. Mas tu misericordia se extiende porque no solamente extiendes beneficios terrenales, Señor, a ti te ha placido y no por casualidad que hoy seamos expuestos a tu palabra. Danos hoy el entendimiento para aprender y para poner por obra lo que tú nos reveles en esta mañana, lo que tú has escrito desde antes de la fundación del mundo en tu pensamiento y ahora por tu misericordia lo podemos tener escrito. Permite que mis labios, Señor, mi pensamiento y mi corazón sean presos de tu presencia, para que no salga palabra ociosa, para que no salga ninguna invención personal, pues soy un simple cartero al cual se le ha entregado un mensaje y hoy tengo que entregarlo a sus destinatarios tal cual como tú lo has dispuesto. Ayúdanos a mantenernos en fidelidad a tu persona, a tu presencia. Hoy te lo rogamos, amado Señor, en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Vamos a nuestras escrituras tal cual como lo hemos hecho cada domingo de manera secuencial. Y recordamos que estamos avanzando en la carta escrita por el apóstol Pedro, la cual conocemos como Primera de Pedro. El día de hoy compete el capítulo número 3.
versículo 8, Primera de Pedro, casi los últimos libros de la Biblia. Casi los últimos libros encontramos Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Y el día de hoy estaremos escudriñando y trayendo consejo a raíz solamente de 4 versículos. Estaríamos leyendo del versículo 8 al versículo 12. Dice la palabra de nuestro Salvador, de nuestro Señor: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver buenos días, entonces refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. ¿Por qué razón? Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está en contra de aquellos que hacen el mal. Esta es palabra de nuestro Señor. Tomen sus asientos, por favor. A manera de recapitulación y solamente para tener un contexto de esta carta, cuando nosotros vamos a este segmento escritural y hablamos acerca de la carta, primera carta de Pedro, en el título no se encuentra muy claro quiénes son los destinatarios. Sin embargo, nosotros veíamos semanas anticipadas cómo es que el contexto sobre el cual se escribe es una carta del apóstol Pedro hacia aquellos creyentes, a aquellos cristianos que a causa de defender su fe, no a causa de ser tibios, no, a causa de defender su fe en el tiempo del dominio romano, fueron expulsados de diferentes lugares. Algunos fueron a parar al Ponto, algunos fueron a parar a Grecia, a muchos lugares. ¿Te imaginas ser expulsado de tu hogar a causa de defender tu creencia en Cristo? Eso sí realmente es creer y no chistosadas. En este sentido, el público al cual está escribiendo Pedro, específicamente en el punto contextual, son creyentes de los primeros siglos, del primer siglo. Hermanos que a causa de Jesucristo estaban teniendo las consecuencias en su propia vida. A veces la carta pudiera sonar como una carta de ordenanza, 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 pero más que eso, hermano, es una carta de ánimo. Cuando uno ha pasado por situaciones complicadas, mayormente a causa del evangelio, lo que más necesitas es vamos adelante, no desesperes. Lo mismo que está sucediendo pasará con otros más, pero sigamos adelante porque tenemos claro a dónde tenemos que llegar. Está por demás decir que hay claridad, que las escrituras nos enseñan que no todo el que le llama Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino quien hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Y en ocasiones no es muy complicado darnos cuenta quién es creyente y quién no lo es. No es necesario hacer un análisis exhaustivo, no es necesario ser cardiólogo y abrir tu corazón para saber que lo que expresas en tu exterior apunta a que no hay una comunión con Cristo. Hoy cientos de personas en este mismo horario se están congregando en un lugar absolutamente como tú. Muchos de ellos llevan décadas y años haciendo exactamente lo mismo y sin embargo su vida sigue siendo la misma suciedad de año tras año y así ha pasado por los años y los años, de tal manera que el título de creyente no le pertenece por más que lo promulgue.
Lo que está dejando claro Pedro a lo largo de esta carta es que hay ciertas evidencias que delatan de manera implícita a alguien que en verdad cree en Cristo. Que cada uno de nosotros podemos alegar delante de nuestras familias, delante de nuestras amistades, en nuestros trabajos, que somos seguidores de Cristo, más de la misma manera como veremos, hay 5 características. No es que no haya más, pero en este texto menciona 5. Hay muchas otras más. Pero lamentablemente, de la misma manera como hay evidencias que delatan a un creyente sin necesidad de decir soy creyente, de la misma manera hay obras que delatan a un impostor que diciendo ser creyente no lo es. No es necesario conocer tu corazón. Las obras implícitas que se derivan de tener la misericordia o no tener la misericordia de Dios salen a flote. Las Escrituras no se equivocan al mencionar y decir, de modo que aquel que está en Cristo sigue siendo lo mismo, es la misma porquería. No, hermano, las Escrituras son claras. De modo que aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Hasta este momento, Pedro ha hablado a los creyentes, a cada uno de los creyentes de su tiempo de acuerdo a su rol. El concepto ha sido el mismo en diferentes varianzas. El concepto ha sido la sujeción a los demás, no para quedar bien delante de la gente, sino a causa del Señor. La sujeción solamente puede darse a través de la humildad, no hay otra manera. Un soberbio no puede contemplar la posibilidad de mantenerse en sujeción. La tendencia de un soberbio, de acuerdo a su propia naturaleza, siempre será caminar en rebeldía. Es la evidencia de que no ha nacido de nuevo. No hay capacidad de sujeción. En verdad, este tema debería de ser muy preocupante para cada uno de ustedes, hermanos. Este tema no es un tema que deberíamos de ver como, salí bien edificado, salí bien confrontado. No, hermano, el día de hoy deberías de salir totalmente angustiado. Totalmente angustiado de haber perdido todo tu miserable tiempo pensando que eres seguidor de Cristo cuando tus evidencias no han dado cuenta que ha sido así. El día de hoy deberías de estar realmente angustiado al final de esta predicación si logras detectar que esas características no son una realidad en tu vida. En verdad, a veces comprendo a Pablo cuando hablaba y decía que sufría por los hermanos como dolores de parto, como desesperación, como esa angustia de quererlos sacudir. Yo no sé si las mismas características han permanecido a lo largo del tiempo, pero quiero pensar, a veces en mi desesperación, al ver cierto grado de comodidad, cierto grado de tibieza, cierto grado o mucho grado de ligereza en la práctica de la cristiandad, hermanos. Sí, estoy mal. Sé que estoy mal, pero es que no te has dado cuenta delante del Dios que te encuentras. No te has dado cuenta que Él no es un Dios permisible, que no te has dado cuenta de verdad. Si hasta el día de hoy no te has dado cuenta que Dios no es un juez patético al cual puedes sobornar diciéndole, es que tú eres amor. No, hermano, no. De verdad, a veces mi angustia como pastor se centra en el hecho de pensar que al final de nuestros días probablemente ni siquiera te veré en el cielo. Al igual que Pedro está lanzando llamados de advertencia y llamados de atención y llamados de atención, de verdad, hermano, pueden pasar tantos domingos cuantos pienses, no sé cuántos lleves, y si tu vida no ha tenido un cambio por la misericordia del Señor, es entonces que no te has arrepentido. Es de verdad que sigues gozándote en tu propia suciedad y te encuentras bien ahí. Pero ese no es el llamado. Por eso, cuando no encontramos estas evidencias en nuestras vidas y por el contrario vemos otras características que no provienen de Dios, esto debería de ser sumamente angustiante.
Porque la naturaleza que tenemos entonces no proviene de Dios, proviene de otro contrario. En este sentido, Pedro ha dictaminado comportamientos específicos a seguir y son dependientes de cada uno de los roles que nos corresponden. En un primer instante habló a los ciudadanos, todos somos ciudadanos y habló específicamente que como ciudadanos tenemos que sujetarnos a las autoridades gubernamentales porque por él han sido impuestas y tenemos que hacerlo con humildad. ¿Qué tanta sujeción tienes a las legalidades en esta tierra? En un segundo espacio habló a los que prestan un servicio a otro más, dejando claridad que aquellos que prestamos un servicio a alguien más debemos sujetarnos a esos nuestros patrones, nuestros amos, con todo respeto, y no solamente a los buenos ni a los que nos tratan bien, sino aún a los que son difíciles de soportar. ¿Cómo anda tu nivel de sujeción en cuanto a tus jefaturas? Llegábamos a un tercer segmento donde instaba a las mujeres, y wow, aquí es donde Troya arde, hermanas. Aquí es donde Troya arde. Porque uno de los problemas más recurrentes en consejería bíblica tiene que ver con la rebeldía y la necedad de una mujer empoderada que ha sido trastornada por la modernidad, diciendo que ella tiene su lugar y que ella debe de estar a la par. ¿Por qué, hermanas? Porque en verdad no han nacido de nuevo. Porque la rebeldía se encuentra ahí en el corazón. Porque no hay intenciones de humildad ni de sujeción. Pero a los maridos no nos dejó de lado. Llegábamos a un cuarto punto donde nos instaba ciertamente no a ceder nuestra autoridad por parte de Dios, pero sí a sujetarnos a las necesidades primordiales de nuestras esposas, a esa necesidad que tienen de que las amemos, de que les recordemos que son preciadas, recordando que ellas son endebles en su físico, amándolas como a vasos más frágiles. Y entonces nos damos cuenta que probablemente creyentes históricos de muchos años que hemos congregado y que hemos hecho, realmente hay alta probabilidad de que aún no hayamos nacido de nuevo. Después de haber dado instrucciones precisas y específicas, ahora lo que hace Pedro es enlistar, valga la redundancia, emitir un listado de 5 virtudes piadosas, no que debemos ir a comprar, no, que debiéramos tener implícitamente por ser creyentes. Y sé que en ocasiones hay características que pretendemos que tengan otros más. Voy a poner un ejemplo y decimos, el hermano Juancho, ve qué tan amable es, qué tan cuidadoso, procura a los hermanos y hace. Deberíamos de postularlo para el premio Nobel. No, hermano, todas esas características de creyentes las debieras de tener tú. Las 16 características de un pastor, el hecho de que no estés llamado para el pastorado, eso quiere decir que tú puedes engañar a tu esposa, se traduce en que tú no seas hospedador ni tengas comunión con los hermanos, se traduce en que tú puedes tener ciertas libertades para transgredir los postulados de la ley de Dios. No, hermano, no funciona así. Es en este sentido que quiero dejar sumamente claro antes de comenzar que estas 5 características no es que probablemente tengo una o me voy a esforzar para tomar una. Hermano, estas 5 características deberían de ser implícitamente adentradas en tu ADN, las deberías de transpirar. Y nuevamente quiero recordarte que lo preocupante de todo esto es que tú puedas salir al final de esta predicación de 2 maneras diferentes. La primera de ellas, como lo haces cada domingo, confrontadísimo, totalmente, y saliendo de ahí, hermano, vuelves a tomar traje de suciedad. O realmente al final de esta predicación te sinceras delante del Señor y confiesas que has estado caminando de una manera equivocada y suplicas por misericordia y clamas delante de Él, porque solamente Él transforma los corazones. Pero no puedes mantenerte igual. No puede pasar otro año más en que sigas proponiéndote ser un creyente verdadero. Hermano, basta. Basta de vidas pasivas.
basta de medios creyentes, basta de estar titubeando en el camino de la fe. Antes de comenzar, y para aligerar un poco, una familia en estas temporadas salió de viaje. Y no era la primera ocasión que iban a ese lugar, pero era un lugar relativamente lejano, 6 horas de camino, porque ellos acostumbraban cada 2 o 3 años ir a ese mismo lugar a visitar a su familia. Y usualmente antes de viajar siempre contactaban a su familia para que les recordara nuevamente, tienes que llegar de aquí a Morelia, tienes que llegar de ahí a Janitzio, tienes que llegar, y así poder llegar hasta el lugar donde tenían que llegar. Pero ese año fue diferente. Ese año, haciendo caso de las herramientas electrónicas, pusieron ese mapa virtual que te va diciendo, gire a la derecha o torne en la bifurcación. Y resulta que como esa familia aprovechaba ese único día de vacaciones durante varios años, pues como siempre iban disfrutando, cantando, viendo. Y de repente un integrante de la familia dijo, algo se está quemando por allá. Y todos voltearon. Y eran de esas zonas donde tratan el petróleo y cosas así. Es algo normal que haya fuego. Pero sin darse cuenta continuaron la carretera y llegaron a otro lugar totalmente contrario al que iban. Se empezaron a dar cuenta y dijeron, oye, yo no reconozco el lugar. Eso no está por donde pasamos siempre. Oye, ya nos equivocamos. Y sí, ya estaban totalmente y abismalmente equivocados. En base a ese error de navegación, ellos pudieron tomar 2 decisiones. La primera decisión era, pues ya nos perdimos, ya vámonos a ver a dónde, y ya hay que seguir por aquí. Pero ellos tomaron una decisión diferente. Ellos dijeron, tenemos que tomar nuevamente el rumbo e ir por donde deberíamos de haber ido desde el principio. Admitieron su equivocación y regresaron nuevamente al camino. A través de estas 5 características, evalúa qué tan perdido vas en el camino. Si no reconoces ninguna de ellas en tu vida, sin mentir, no, sí soy bien misericordiosa. Sí soy soy de un mismo sentir con todo. No, hermano. Si a lo largo de este camino identificas que esto no es normal en tu vida y esto no es normal en tu vida, entonces vas por mal camino y debes de tomar una u otra decisión. O sigues por ese camino y traes las consecuencias que sí o sí van a llegar, tarde o temprano van a llegar. Y mayormente al final de tus días vendrán las consecuencias de seguir en ese camino, o tomas consideración de que has venido caminando por una carretera equivocada, retornas y centras nuevamente tu mapa y vuelves al camino el cual el Señor determinó por el cual caminarás. Así es que comienza el versículo número 8 diciendo de esta manera, versículo número 8. Finalmente, sed todos, no está diciendo algunos, dice, sed todos de un mismo sentir, primera característica, compasivos, número 2, amándoos fraternalmente, número 3, misericordiosos, número 4, y amigables, número 5. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. La palabra inicial es importante, hermano, porque aquí es donde cada uno de nosotros dejamos nuestro costal de excusas y decimos, estas características son para los diáconos, estas características son para los servidores, estas características son para el pastor. ¿Y tú qué? ¿Eres hijo de Satanás? No. Estas características son también para ti. Pedro lo deja claro, finalmente, sed todos. Ya dejamos claro cómo deben de ser las mujeres, cómo deben de ser los que prestan un servicio, cómo deben de ser los esposos, cómo deben ser los ciudadanos. Pero ahora finalmente sed todos. Estas características deben de ser tuyas. Cuando nosotros hablamos de la primera característica, ser de un mismo sentir,
La palabra en el original en griego homofrón se traduce como de una misma mente, de una misma unidad de pensamiento. O en otras palabras, uno de los sinónimos que encontramos que se evalúa algo similar a esta palabra es la palabra unanimidad. Y esta palabra la encontramos utilizada para describir la palabra de los primeros creyentes. Y este también va a ser un golpe muy fuerte, hermanos. Porque a veces hablamos de la historia, a veces hablamos de la reforma, a veces hablamos de los primeros creyentes. Hermanos, si nos comparáramos a esa altura, estamos abismalmente distanciados. Para poder comprender a qué se refiere este primer concepto de ser de una misma mente o de una misma unidad de pensamiento, yo quiero acercarme, no voy a leer el texto, pero voy a sacar algunos conceptos de ahí. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42 al 47. Y solamente tómalo como referencia, porque aquí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42 al 47, se nos narra históricamente cómo era la vida de los primeros creyentes. Lo primero que tengo que decir es que ellos tenían esta primer característica, un mismo pensamiento, una misma mente. Ellos simplemente caminaban en unanimidad. Algunas de las características que nos menciona este texto bíblico, el primero de ellos es que dice que todos los que habían creído estaban juntos. Estaban juntos. Esas tonterías modernas de que el llanero solitario o de que yo veo las predicaciones en mi casa o de que yo no pertenezco a ninguna iglesia local y no me sujeta. Eso no existía, porque eso no proviene del Señor. La primera característica de unanimidad es que todos estaban juntos. Pero hablar de esta unanimidad no solamente se traduce en que de vez en cuando tenían comunión. De verdad, hermanos, cuando empecemos la descripción de estas características, te vas a avergonzar mucho, probablemente. Porque tú convives más con el mundo que con el cuerpo en Cristo. Tú prefieres más a los mundanos que a tus hermanos en Cristo. Prefieres más tener otras actividades más importantes que las de Cristo para muestra el evangelismo. Hermanos, somos una vergüenza. Estos primeros creyentes perseveraban, no eran intermitentes. Actualmente pasas por las calles y hay unos foquitos, le llaman series. Lo chistoso de esas es que a veces prenden, a veces no. A veces prenden, a veces no. A ese sistema de electrificación se le llama sistema intermitente. El creyente no puede ser intermitente, hermano. Si tú eres intermitente, no eres creyente, eres un tibio. Y eso es vergonzoso. En este sentido, cuando hablamos de perseverancia, perseverancia es mantenerse. Nadie dice que no vas a tener un bajón, pero es mantenerse, mantenerse. Hay un tropiezo, está bien, pero te vuelves a levantar y vuelves a mantenerse. Bueno, ellos perseveraban cada día. ¿En dónde? En el templo. Para aquellos que en las redes sociales dicen, oh, los templos son construcción de hombres, yo no me congrego en un templo. Bueno, pequeño analfabeta bíblico, los primeros creyentes perseveraban cada día en el templo. Pero no solamente ahí, no les bastaba porque eran de un mismo pensamiento y de un mismo sentir. Ellos también compartían el pan en sus casas. Era muy usual encontrar creyentes con creyentes, no gentiles con creyentes, a menos que fueras a llevar el evangelio. Pero en este sentido, hermano, de verdad, si tienes mayor satisfacción con los gentiles, estás en un grave problema. Si no tienes comunión con todos estos que estás aquí y tienes comunión con otras personas, estás en un grave problema. El camino por donde vas no es el que el Señor diseñó para ti. Usualmente, como seres humanos es muy notorio que vamos a aprender. Tú manda a un mexicano a España una semana o dos y va a regresar hablando tío, no sé, porque se pegan los modismos. ¿Sabes qué es lo único que va a suceder con tu necedad de seguir insistiendo en tener comunión con el mundo? Que todos sus modismos te van a traicionar un día. Un día aquí vas a sacar una palabra altisonante porque eso es lo que consumes durante la semana. Es lo que escuchas, es lo que ves.
El hecho de mantenerse en comunión con los hermanos tiene que ver precisamente con estar en un mismo sentir, en un mismo pensamiento. Si eres de los que va a la escuela del niño y le dice a la maestra, hermana, Dios le bendiga, vas por buen camino. Pero si esas palabras no son un común denominador en tu boca, vas en una carretera errónea. Parece recta, ese camino y esa carretera parece recta, pero su fin es camino de muerte. Esto es como el Mastercard, el pecado. Gózalo ahora, porque vas a pagar después. Hermano, te estoy diciendo en esta mañana que si no tienes comunión con los hermanos, vas por una carretera equivocada. Nuestros primeros hermanos compartían el pan en sus casas, perseveraban todos los días en el templo, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Pero no solamente eso. Este grado yo creo que en nuestra época moderna difícilmente sucedería, pero tenían todas las cosas en común. Ellos veían por las necesidades de los demás. Ellos vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían con los que menos favorecidos estaban. Pastor, usted está diciendo que tenemos que vender. No, hermano, tan solo te estoy diciendo que cuando un hermano pase por gravedad, mínimo actúes como creyente. De verdad. No estoy intentando decir que vendas tus propiedades. Pero ¿sabes cuál es lo vergonzoso? Cuando uno de nuestros hermanos está pasando por necesidad, está pasando por carencia, está pasando por hambre, uno de los de nosotros, hermano, sí, voy a orar por ti. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de verdad? ¿Qué es eso? Mientras tú estás cómodo viendo tu Netflix en tu cama, comiendo porquería y media, otro de tus hermanos está pasando por hambre y tú le dices, voy a orar por ti. No. Vas por mal camino. Vas por mal camino. No estás en unanimidad. Lo que nos narra Hechos de los Apóstoles de nuestros primeros hermanos es que ellos veían por las necesidades del otro. Pero además, hay un tercer elemento importante. Se mantenían en unanimidad en la doctrina. El texto nos narra en el versículo primero, en el versículo 42, que ellos se mantenían en la doctrina de los apóstoles. Lo mismo que enseñó el apóstol Pedro, lo mismo que enseñó el apóstol Pablo, lo mismo que enseñó cada uno de los apóstoles y lo mismo que ellos recibieron de Jesucristo fue lo que ellos tenían en común. Es por eso que en un mismo cuerpo no puede haber diferentes pensamientos, hermano. Nosotros seremos respetuosos de aquellas iglesias o de aquellos segmentos religiosos que no compartan algunos puntos doctrinales secundarios, hermano, pero dentro del cuerpo no puede ser así. Aquí nos ha sucedido y lamentable o benéficamente se han tenido que retirar. Porque aquí pensamos que el decoro delante de Dios debe de ser una prioridad, porque aquí pensamos que realmente debemos de caminar en santidad, que esa debe de ser nuestra prioridad, porque aquí pensamos que la Trinidad son tres personas en un mismo Dios y decir lo contrario sería algo herético, etcétera, etcétera, etcétera. Hermano, no puede ser que en un mismo cuerpo tengamos varianza de pensamiento. De tal manera que entonces, en esta primera etapa, los primeros creyentes se mantenían bajo una misma enseñanza. Más adelante las cosas comenzarían a tronar. Nosotros recordamos cómo Pablo, hablando a Timoteo, le dice que vendrán tiempos muy peligrosos. Muy, muy peligrosos. Donde surgirá gente, no de afuera, sino de dentro de la misma iglesia. Los que comían con nosotros, los que cenaban con nosotros, los que paseaban con nosotros, con los que compartíamos pan, con los que, viendo sus necesidades, hacíamos lo que las Escrituras nos enseñan. Pero Pablo le dejaría claro a Timoteo que vendría un tiempo peligroso en cuanto esos mismos que alababan y cantaban junto a ti, un día en su soberbia se levantarían para traer un nuevo evangelio. Lobos rapaces les llamó. Falsos maestros. No pasaría mucho tiempo. Año 53 después de Cristo. Año 53 después de Cristo.
muere a los 33, 25 años promedio después, 25, no habían pasado ni siquiera 25 años, cuando esa profecía se había cumplido. Hombres perversos de en medio de la iglesia se habían levantado para promulgar otro evangelio. No es que hubiera otro evangelio, ellos se levantaron para diluir lo que Cristo había enseñado. El juicio de Pablo fue certero. Vamos a convivir, ¿qué importa? Hay que ser inclusives y no. La sentencia de Pablo fue tajante. Sean malditos, porque no hay otro evangelio. Él dejó claridad que incluso él podría caer en ese bache, mas si aún un ángel o alguno de nosotros, cualquiera de nosotros os predica cualquier evangelio diferente al que ha sido traído por Jesucristo, sea anatema, sea maldito. Dentro del cuerpo de Cristo no estamos para traer nuevas teorías, hermano, o cuestiones amarillistas que no correspondan al evangelio de Cristo. La unidad de la cual se está hablando en Primera de Pedro como característica debe de ser una cualidad en nosotros. ¿Qué es lo que sucede cuando yo no pretendo estar en unanimidad? Rebeldía, hermano, rebeldía. Pues yo no estoy de acuerdo y rebeldía. Es de lo que nos está hablando Pedro. Esa característica no proviene de Dios. El primer rebelde fue Satanás y de ahí en siguiente le han venido sus propios hijos, hermano. Si hoy la unanimidad como parte de un cuerpo no es una característica que ves en tu camino, vas por un camino erróneo. Si estos que ves a un lado no han venido a conformar parte de tu familia real, vas por un camino equivocado. Si tú piensas que no quieres involucrarte con la gente porque no, luego te van a lastimar, hermano, estás en un camino equivocado. A mí me han destrozado cientos de veces y estoy dispuesto a que vengan 100 más. No es motivo para dar marcha atrás. Porque el llamado está, primer característica, a ser unánimes en un mismo sentir. No puedo pertenecer a más de una iglesia, no puedo estar como chapulín de aquí para allá. Hermanos, no es así. Yo no pertenezco a dos cuerpos, yo pertenezco a un cuerpo local que a su vez pertenece a un cuerpo universal. Esa es la enseñanza doctrinal. Unánimes en un mismo sentir. Sé todos de un mismo sentir. Si no te queda claro el concepto, es sumamente claro. Para tener claridad en un concepto, vayámonos simplemente a los antónimos, no a los sinónimos. ¿Qué es lo contrario a unanimidad? Lo contrario a unanimidad es disconformidad. Disconformidad. Si eres de los que, yo no estoy de acuerdo, eso que dijo, y a ver, que rebelde, vas por mal camino. Otro de los antónimos es discrepancia, que es muy similar a la disconformidad, desaveniencia, y el último es sumamente claro. Alguien que no camina en unanimidad, camina en división. Alguien que no camina en unanimidad, camina en división. Si tú me dices que la división proviene de Dios, me bajo de aquí, muéstrame dónde están las escrituras, pero si no, simplemente la división es el resultado de alguien que no caminó en el Señor y procuró cercenar el cuerpo de Cristo. La segunda característica es ser compasivos. Y yo sé que en algún momento, porque a mí me sucedió cuando estaba preparando este mensaje, las 5 características son muy similares y probablemente en algún momento vas a decir, es lo mismo, pero no está en tu vida. Y eso es preocupante. Segunda característica, ser compasivos. La palabra original griego, sympathes, se traduce como ser compasivo igual a tener un sentido de ser un compañero. Ser compasivo igual a ayudar a satisfacer las necesidades de los demás. Alguien que es compasivo se identifica con los males de alguien más y no puede frenar. Y va y satisface las necesidades. Nosotros vemos uno de estos claros hechos en el tiempo del apóstol Pablo, cuando la iglesia de Jerusalén
estaba pasando por necesidades a causa de las cargas impuestas en aquel entonces. Teníamos hermanos en Cristo en aquel entonces que no tenían nada, absolutamente nada. Estaban en la vil calle, estaban totalmente desahuciados económica y financieramente. ¿Qué hizo otra de las iglesias? Tesalónica mandó para que pudieran subsanar porque les sobraba. Ah, sí, mira, me sobra todo esto, pero yo ya estoy bien. No, ellos dieron aun cuando ni siquiera tenían lo suficiente. Hermano, la compasión, el moverse a compasión es estar en los zapatos del otro. ¿Sabes qué es lo más peculiar? Y lo más hermoso de la vida de un creyente, que el Señor le permita ir hasta los límites más miserables que puede haber en esta tierra. Es una bendición, hermano. Y de verdad a lo mejor suena incongruente, pero si no lo has pasado, pídeselo al Señor. Ruégale al Señor que te lleve hasta esas tierras. Pero es muy hermoso cuando abres el refrigerador y no hay absolutamente nada. Abres las alacenas y no hay absolutamente nada. Buscas en donde usualmente vacías moneditas y encuentras 2 o 3 y prefieres darle de comer a tus hijos que comer tú. No lo tenía contemplado, pero en 2 Corintios, los primeros capítulos, el primer capítulo, el primer capítulo de 2 Corintios nos da un sustento en cuanto a esto. Dice bendito, 2 Corintios capítulo 1, versículo 3, no lo tenía contemplado, pero dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Para qué? ¿Para qué te consoló en todas tus tribulaciones? ¿Para que ahora seas un soberbio o una soberbia que diga, oh, yo no tengo necesidad? ¿Sabes de aquellos que son pobretones? No. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Para qué? Para que podamos también nosotros ahora consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación, que nosotros somos consolados por Dios. Hermano, es que el hecho de que el Señor nos haya permitido gozarnos en ese lugar desierto, donde no había nadie más, donde ya habíamos clamado a todos los lugares habidos y por haber, y nuestra almohada terminaba totalmente llena de agua, que eran nuestras lágrimas, nos levantábamos con nervios en las mañanas, tiene un propósito, hermano, tiene un propósito. Y es hacernos mover a la compasión. Porque de la misma manera en que el Señor se ha compadecido de nosotros, hermano, yo no puedo concebir a alguien que tal vez ya olvidó sus momentos iniciantes. Todos como matrimonios comenzamos con una caja de jitomates, unos asientos de algo sencillo. No comenzamos en las grandes mansiones que tenemos hoy en día. No sucede así. Pero esta tendencia a mostrar compasión, y no solamente en el plano financiero, sino en el plano espiritual. Esta tendencia a compasión recuerda lo mismo. Tú no naciste reformado, no naciste creyente, no naciste adoctrinado. En algún tiempo eras un analfabeta bíblico que no sabía absolutamente nada. Le decían, vamos al libro de Oseas, y se paseaba desde Génesis hasta Apocalipsis y hacía como que la encontraba. No, hermano, no siempre fuiste sabio en el plano espiritual. Pero este es un recordatorio precisamente para traer a consideración que no siempre la vida ha sido así. Pero lo que menos podríamos esperar, y a la luz de las Escrituras, es que tu naturaleza sea extender misericordia. Misericordia. Cuando un hermano cae, ¿qué hacemos? Pues lo destrozamos y lo exponemos y lo ponemos. En fechas recientes ha habido el caso de un teólogo, hermano, y los que pensábamos que eran hermanos crecidos y reformados, no han hecho otra cosa como sabandijas que utilizarlo para poder llenar sus canales de YouTube. ¿Eso es de un creyente? No, eso no es de un creyente. Porque el creyente tiene que tender a extender misericordia. Misericordia, ser compasivos.
Santiago capítulo 2, versículo 14. Santiago capítulo 2, versículo 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno de ustedes dice que tiene fe y no tiene obras que lo respalden? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de alimento diario, la palabra que utiliza Reina Valera es necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, ve en paz, caliéntate y sáciate, pero no le das las cosas que son necesarias para satisfacer sus necesidades, entonces ¿de qué aprovecha tu actitud? Así también la fe, si no tiene obras, es una fe muerta en sí misma. ¿Te das cuenta por qué el nombre del Señor es vituperado por todos lados? Porque en muchas ocasiones el gentil no está muy errado. Habrá cientos de creyentes hipócritas que hablan del amor de Cristo, del compadecimiento, que hablan acerca de la misericordia, pero sus vidas no tienen un gramo de ellas, al grado de parecerse a los fariseos del tiempo de Cristo. Nuevamente, hermanos, si esta segunda característica no está en tu camino, vas por un camino equivocado y tienes dos opciones. O continúas por el mismo camino que tendrá camino de muerte, o retornas y vuelves al camino el cual el Señor ha preparado para ti. No quiero que se confunda que la cristiandad se traduce en ser beneficiarios. Nosotros vamos y repartimos alimento y por eso somos buenos cristianos. No, hermano. Esa figura que a veces sale en Facebook de sé la iglesia y un señor quitándose las sandalias. No, eso no es ser cristiano. Esa debería de ser una característica implícita, pero ser creyente no es dar comida, ser creyente no es dar dinero. No, hermano, pero es tener esa naturaleza en el corazón. Y si no está ahí, hay un problema. Hay un problema. Si la necesidad de mi hermano, al cual ni siquiera considero mi hermano, no sé dónde vive, no sé quién es, no sepa, aquí nos vemos el domingo, pero hermano, de verdad, si la necesidad de tu hermano no te mueve a misericordia, algo anda mal en ese duro corazón. Algo anda mal en ese duro corazón. En muchas ocasiones enarbolamos la profecía de Ezequiel, el nuevo pacto, donde el Señor dijo que traería un nuevo pacto, donde traería gente de todas las naciones, haría un nuevo pacto con ellas, quitaría su corazón de piedra y pondría un corazón de carne. Hermano, si no hay un corazón de carne actualmente en tu vida, vas en el camino equivocado. Aprendan qué significa misericordia, quiero y no sacrificio. Hoy, más de 2000 años después, le estoy diciendo a la misma iglesia de creyentes, Sublime Gracia, aprendan lo que es misericordia, porque el Señor está asqueado de sacrificios. Misericordia. Tercer característica, muy similar. Ámense fraternalmente, deben de amarse, no dice apuñálense hermosamente, dice ámense fraternalmente. ¿Qué es amarse fraternalmente? La palabra fraternal o fratelo proviene del griego y significa amigo. Perdón, hermano. Ámense tratándose unos a otros como hermanos en Cristo. Yo sé que hay hermanos en la sangre que se apuñalan unos a otros, pero el común denominador no es así. El común denominador es que se están peleando en la calle y si no está tu hermano está bien, pero si ves que le está pegando a tu hermano, aunque sean más, sales. ¿Realmente estás amando fraternalmente a estos que están aquí? ¿O son de los que te dan asquito de, si nos congregamos en el mismo lugar, porque, hermano, amarse fraternalmente se traduce del griego Filadelfos, que es amarse como hermanos. No está diciendo que ames a los hermanos que son fáciles de amar.
Dice que nos amemos como hermanos. Cuando tú pasas por una construcción, hace algunos años abrieron toda la calle de nuestra vivienda, desde Felipe Ángeles hasta Invierno. ¿Cuánto duró eso? ¿Como medio año? Medio año de polvo, tierra, mi esposa ya con los pulmones a punto de morir, unos conejitos con cola larga saliendo por todos lados, aguas sucias, olores fétidos. Y todos los vecinos decíamos, ya, por favor, ya cierren eso, díganle al gobierno. Ya. Todos se quejaban. Ruido de retroexcavadora, ruido de la bailarina, ruido, polvo, desastroso. Pero después de medio año, qué delicia pasar por esa calle, concreto y asfalto, topes bien delineados, el semáforo. Ahora nadie se queja. ¿Acaso no recuerdas cuando tú eras una avenida totalmente abierta, sucia, nauseabunda, asquerosa, la cual era molesta para muchos a su alrededor? ¿Se te ha olvidado? ¿Se te olvidó? No, hermano. El Señor olvida nuestras faltas, pero que a ti nunca se te olvide de dónde el Señor te sacó. El hecho de que seas hoy una avenida asfaltada, con líneas bien delineadas y un semáforo, no quiere decir que siempre fuiste así. El llamado para nosotros no es solamente a amar a los hermanos que son como carreteras lisitas, que son bien preparados, los cuales sí tienen buenos modales. No, hermano. Yo creo que si ese es tu pensamiento, estás en la iglesia equivocada y te puedes ir a donde gustes. Dije que no iba a decir una palabra más fuerte, ¿verdad? Pero, hermanos, seamos honestos. Como iglesia creemos en la fidelidad hacia las Escrituras y el llamado no es solamente amar a los que me caen bien, amar a los que son bonachones, amar a los que son benéficos conmigo. Eso no fue lo que hizo Cristo. ¿Hasta dónde llevó este grado Jesucristo y es en Él donde tenemos nuestro ejemplo? Yo sé que hay un pensamiento religioso hoy en día que enaltece a la madre de Cristo y a Cristo, quién sabe dónde quedó. Pero ¿qué fue lo que hizo Cristo en su tiempo? Él puso por encima a su madre y a sus hermanos terrenales, a sus hermanos en Cristo. ¿Es este el camino que estás siguiendo? Si no es así, vas por mal camino. Mateo capítulo 12, versículo 46. Mateo capítulo 12, versículo 46 nos narra lo siguiente. Dice que mientras Cristo aún se encontraba hablando a la gente, ¿cuál es el contexto? Mateo no lo narra, pero hay otro de los evangelios que nos dice que en ese lugar ya no cabía nadie. Estaba totalmente atestado ese lugar. No podía entrar nadie. Era como un concierto de esos masivos. Ya, nadie. Entonces ahora en este contexto dice, mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno de los que estaba ahí, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Fíjate que contestó Jesucristo. No cuál es el consejo que doy yo, no. ¿Qué es lo que hizo Jesucristo? Respondiendo Jesucristo, es decir, respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, este es mi Padre, este es mi hermano, esta es mi hermana y mi madre. Muchos de nosotros hemos sido necios y decir, no, ¿qué le pasa a este pastor Sucho? Nadie dijo que detestes a tu familia, ¿eh? Nadie dijo eso. Pero a veces somos tan necios que sabemos que vamos ahí y nos ponen en ridículo a causa del evangelio, y las bromas son a causa del evangelio y del evangélico, y todo gira en torno a la burla al evangelio. Las escrituras son claras. Hay un momento en el cual no puedes tirar lo santo delante de los perros, ni puedes echar las perlas
entre los puercos, porque las van a pisotear y se van a volver contra ti. Hermano, en sabiduría hay un momento en el cual debemos de dejar ser esos necios que malbaratan el evangelio, sabiendo que es la burla. Pero ¿sabes qué es lo más usual? Yendo en contra del consejo bíblico, nosotros preferimos estar ahí donde hay malas palabras, donde hay tradiciones incorrectas, donde hay burla para el evangelio, cuando el llamado es a estar entre nuestros hermanos. Ir en contra de la voluntad de Dios es rebeldía, hermano, y no lo estoy diciendo yo. Jesucristo lo está dejando claro en este pasaje. ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Esta es la familia que el Señor me dio. Como iglesia, estaremos de acuerdo que nosotros, gracias a la misericordia del Señor, hemos podido experimentar diferentes periodos de este tipo de amor fraternal. Personas que no son de nuestra familia, que no son de nuestra sangre y las cuales son nuestra preocupación en altas horas de la madrugada. Familias que incluso ya no están con nosotros y que en su momento dimos todo por recibir algo a cambio. No, hermano, no. Porque esa es la naturaleza de un creyente. Porque así debería de ser. Y si no lo es, vas por una carretera equivocada. Necesitas humillarte delante del Señor. En ocasiones, no solamente nos amamos fraternalmente, sino que hacemos todo lo posible por rechazar ese amor fraternal. Este es lo más peligroso. No solamente no procuras el amor fraternal, sino cuando alguien pretende tener amor fraternal contigo es, no, yo así estoy bien. Domingo, mediodía, ¿qué estoy haciendo? No quiero amar fraternalmente, no me importa y tampoco quiero que me amen fraternalmente. Hermano, te estás perdiendo de mucho. Yo sé que con el amor fraternal o la búsqueda del amor fraternal vienen en muchas ocasiones dolores, quebrantamientos de corazón, pero no te puedes imaginar lo hermoso que es que cuando tienes una dificultad, los primeros que están ahí al pie del cañón no son tu familia en la sangre, son tu familia en Cristo. Y eso es inconcebible. ¿De dónde sucede eso? ¿Quién les pagó? ¿Les están dando dólares? ¿O alguien los está obligando? ¿O los amenazan de que si no son fraternos? No, hermano, eso viene con la regeneración en Cristo. Yo te lo he dicho a algunos de ustedes, hermano Cuco, te lo he dicho muchas veces, yo no sé por qué te amo, no hay motivos para amarte, pero no sé por qué te estimo tanto y lo mucho como muchos de ustedes, hermano. De verdad, son mi familia. Hoy no veo algo más. Pero si esto que estoy hablando para ti es algo adverso o no lo has experimentado, vas por mal camino. La carretera por donde vas no es la que el Señor diseñó para ti. Da vuelta. Cuarta característica, ser misericordiosos. No voy a ahondar mucho en esta porque es muy similar a la primera característica que mencionamos, pero misericordia, hay un significado que se traduce misericordia igual a la tendencia de hacer lo bueno por quien no lo merece. Misericordia igual a la actitud de hacer lo bueno aún por quien no lo merece. Cuando nosotros hablamos de misericordia, es uno de los característicos prioritarios, una de las características de los atributos divinos de Dios. Dios es misericordioso. Dios es total y absolutamente misericordioso. Ponte a pensar en este momento. ¿Tú serías bueno con alguien como tú? Vuelvo a repetir la pregunta. ¿Tú serías bueno con alguien como tú? Tú te conoces. ¿Sabes cómo eres? Traicionero, mentiroso, doble cara. Menciono algunas caras, no quiere decir que sean las tuyas, pero ¿tú tendrías o harías algo bueno por alguien como tú sabiendo cómo es? Bueno, eso sí lo hizo Dios. Dios conoce tu levantar, Dios conoce tu anochecer, Dios conoce tu caminar, Dios conoce tus palabras, Dios conoce tus obras. Es más, Dios conoce las intenciones de tus pensamientos. Y Él extendió misericordia.
Esta cuarta característica, si nosotros la tratamos de llevar a nuestro ámbito humano, nosotros no podemos extender misericordia como Dios, pero nosotros humanamente sí podemos movernos a actuar en favor de alguien que está desafortunado en comparación de nosotros. Por tanto, el Señor en esta cuarta característica, hermanos, y si quieres encontrar algo más práctico que esto, no lo vas a encontrar, pero el Señor nos llama como creyentes a amar la misericordia. Miqueas capítulo 6, versículo 8. Pero además nos llama a ser misericordiosos porque nuestro Padre es misericordioso. Lucas 6, 36. Si Lucas 6, 36 dice que esta característica debe de estar en nosotros por la paternidad de la cual ostentamos, ¿te has preguntado entonces si no está, dónde es tu paternidad? Vuelvo a repetir, si Lucas 6:36 nos da entendimiento de que esta característica es imputada en nosotros o proviene porque proviene de nuestra paternidad en Dios, ¿te has puesto a preguntar si esta característica no está? Entonces, ¿quién es tu paternidad? Hermano, de verdad, quisiera encontrar las palabras correctas y precisas para entrar a lo más profundo de tu corazón y decirte que no es normal vivir con algo contrario a todo esto. Es pretender ser un monstruo y decir que todo está bien. Es pretender domingo a domingo estar sentado aquí y pensar que al final de tus días irás al cielo con todas esas características. No es así, hermano. Es por eso que llegamos a la quinta característica. Y aunque es una característica muy usual, no es tan normal en la iglesia. Dice que esta quinta característica tenemos que ser amigables. Esta palabra en el original se traduce como mente amigable. Debes de tener un pensamiento amigable, pero también se traduce como debes de tener humillación en tu mente. Una persona que no está dispuesto a pasar por la humildad o por la humillación a causa del evangelio no puede ser alguien amigable. Pero por otro lado, ir en contra de ser amigable es ir en contra del postulado bíblico. ¿Qué entendemos como ser amigable, hermanos? Porque a lo mejor tenemos que sentar muy bien este concepto. Primero Colosenses capítulo 4, versículo 6 nos da características de lo que se podría traducir como tener un pensamiento amigable. Colosenses capítulo 4, versículo 6 nos dice, sea vuestra palabra siempre con gracia. Sea vuestra palabra sazonada con sal, para que sepáis cómo debes responder a cada uno. Para tener un poco más de claridad, el antónimo de amigable o lo contrario a amigable es ser hostil, ser desagradable, ser hosco. Si Colosenses me da las características y las principales de ellas tiene que ser en mi hablar, diré algunas frases y tú me dirás si eso es amigable. Hermano, le traje esta costura que la hice durante toda la semana. Muchas gracias, pero a mí ni me gusta la costura. La verdad es que la costura se me hace desagradable y como para gente perezosa. ¿Eso te hace amigable? Levante su mano quien diga que sí. ¿Cómo? ¿Esto no es amigable? A ver, vamos a poner otro ejemplo. El hermano Juan Pablo, no tenemos ningún Juan Pablo, el hermano Juan Pablo se quedó sin trabajo. ¿Otra vez? ¿Ese flojonazo se quedó sin trabajo? Pues díganle que el que no trabaje no coma. Porque eso dice la Escritura. ¿Eso es amigable? No. Pero ¿qué tal si yo después de todo esto digo, pues es que yo así soy? No, hermanos. No. El llamado para un creyente no es ser hostil, hosco, impertinente. El hecho de ser muy libres con nuestras palabras no quiere decir que porque somos
muy directos, tenemos que soltar la porquería. No, hermano. El ser amigable tiene que ser con comportarse como amigo. Los antiguos decían, no hagas lo malo para que no te lo hagan a ti. Esa era la ley. No hagas con los demás lo que no quieres que hagan contigo. Eso está bien. Dejar de hacer está bien, pero ¿qué tal que mejor lo cambiamos como lo hizo Jesucristo? Haz con los demás como quisieras que hicieran contigo. ¿A ti te gusta que te respondan así? Está bien, pero eso no es el llamado de las Escrituras. Nuestro llamado es a ser amigables. Aún así cuando seamos muy propios y muy claros y muy derechos. Cállate la boca. Vivimos entre hermanos. Y nuestro llamado es a comportarnos amigablemente. No podemos justificar, hermano, el no compartir una de estas características con nuestro mal carácter, nuestro mal caminar. Así soy, así nací y así voy a ser. No, hermano, porque entonces no has comprendido el Evangelio. Comenzamos esta predicación diciendo que el que está en Cristo nueva criatura es. Si tú sigues justificándote con que así eres, entonces no has comprendido el Evangelio y hay una alta probabilidad de que no hayas nacido de nuevo. Pero lo más preocupante es que vas por un mal camino, el cual su fin es camino de muerte. La predicación nos da para mucho más tiempo, pero el día de hoy quiero finalizar aquí. Porque quien está escribiendo esta carta es alguien que experimentó en su propia vida la misericordia de Dios. La bendición del fundamento bíblico es que podemos leer quién es quien estaba escribiendo esto y aquí se encuentra impresa gran parte de su caminar con Cristo. El apóstol Pedro. Y entonces nosotros recordaremos que era un hombre mal hablado, que era un hombre sin sabiduría ni conocimiento. ¿Era amigable? Sí, claro. Sacó un cuchillo y le dio en la oreja porque se agachó, si no le hubiera cortado el pescuezo. No era amigable. Era un cobarde. Era un blasfemo. ¿Acaso no estaba con Jesucristo? No, se equivocan, yo no soy de ellos. Y dice que empezó a maldecir públicamente para que no lo asociaran con Cristo. Ve todas las características. Pero este hombre, cuando está escribiendo esta carta, ha experimentado la misericordia de Dios que transforma vidas, que mueve corazones, que hace de algo totalmente sucio y asqueroso una pieza nueva y totalmente preciada delante de Dios. De modo que aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Yo te dije que al final de esta predicación solamente había dos caminos. Todos sabemos a dónde queremos y tenemos que llegar. Yo no voy a encontrar en una iglesia cristiana a alguien que diga, yo sí quiero irme al infierno. No, ninguno quiere irse al infierno. Bíblicamente sabemos lo que es. Pero también sabemos que no iremos ahí si no hay misericordia de Dios. Y que la misericordia de Dios se traduce en algo perceptible. Hay evidencias cuando Cristo ha extendido misericordia. Hoy fueron solamente 5 características. 5 características que denuncian a un verdadero creyente. Al final de esta predicación, entonces, si una de ellas no está en tu vida, no te digo que la busques, te digo que tienes que arrepentirte delante del Señor. Porque el Señor a los humildes atiende, pero repele a los soberbios. Te estoy diciendo en esta mañana que el omitir una de estas características en nuestras vidas es sinónimo de que estamos caminando en rebeldía y en transgresión delante del Señor, que no hemos nacido de nuevo, que no hay ese nuevo caminar, hermano. Y por cuanto todo proviene de Él, es de Él y para Él, esto solamente puede llegar a tu vida si tú estás dispuesto a humillarte delante del Señor. Entendemos que Él jamás rechaza un corazón humillado, que Él siempre estará atento a sus oídos cuando llegue uno más de los que le pertenecen delante de su presencia. Yo no sé si pretenderás el resto de tus días caminar a sabiendas de que vas en contra de la ley de Dios.
y pensar que nada pasará. Pero hoy es un buen día para clamar delante de Él y reconocer que hemos caminado como lo hace un gentil, contrario a sus enseñanzas, contrario a sus pensamientos. Hoy es un buen día para arrepentirnos delante del Señor y clamarle: si en verdad eres Dios, sáname, cambia mis pasos, cambia mi corazón, ayúdame a caminar conforme a tu voluntad, porque ya lo he hecho muchos años conforme a la mía y no hay saciedad. En esta mañana, hermanos, mi ruego sigue siendo el mismo: que la gracia, que la paz, que la misericordia de nuestro Señor sea una realidad en nuestras vidas. Gracia y paz del Señor.